Muchas gracias a Fernando Balzaretti y a todas y todos ustedes, integrantes de instituciones de asistencia privada. Vengo con mucho gusto para platicar algunos temas, responder varias de las inquietudes que se repiten en diversas preguntas y también comentar lo que es mi experiencia y mi visión en la relación con las instituciones de asistencia privada. De entrada quiero decirles que no es la primera reunión que tengo con instituciones de asistencia privada. De hecho, al día siguiente de que tomé protesta como jefe de gobierno de la Ciudad de México, prácticamente nos vimos con un conjunto de instituciones de asistencia privada y platicamos varios temas, específicos y generales. Pero a lo largo de mi experiencia social, civil, pública, he tenido relación, experiencia e historias con instituciones de asistencia privada. El otro día les decía que cuando fue el temblor de 1985, o los temblores de 1985, tenía yo unos amigos en la colonia Doctores, aunque yo no vivía ahí, vivía en la colonia Niños Héroes de la alcaldía Benito Juárez, pero los amigos que tenía en la colonia Doctores me invitaron rápidamente a ayudarles en los temas del rescate y posteriormente a quedarnos para participar en el proceso de reconstrucción. Yo estaba en la preparatoria, era muy joven, era adolescente, pero ya participaba y me gustaba participar en la vida social y política. Y entonces acudí a la colonia Doctores y luego a otros lugares cercanos, al centro histórico y a otros. Y ahí llegaron diversas formas de solidaridad. Había muchos estudiantes de la UNAM, pasantes de carreras como trabajo social, arquitectura, psicología, que estaban acudiendo ahí a esos lugares donde se habían dado los mayores daños de los temblores del 85, y era constante la presencia de una institución de asistencia privada, Cáritas, que estaba ahí presente, y entonces supe de su existencia desde entonces. Sé que ayudó en el proceso de reconstrucción y había otras instituciones de asistencia privada y también asociaciones civiles que estuvieron presentes en todo el proceso de reconstrucción, que se hicieron responsables de diversas etapas de la solidaridad social primero y de los procesos de reconstrucción después. Años después, en otros procesos que ya no tenían que ver con la reconstrucción, estuve ayudando a un conjunto de vecindades que estaban ubicadas en mi colonia, ahí sí, en la colonia Niños Héroes, sobre el eje 5 Sur, sobre la calle de Romero y otras callecitas. Había de estas viejas vecindades que eran largas, construidas hace 80 años, 100 años. Tienen un propietario famoso por su apellido, no lo voy a mencionar, pero vivía gente muy humilde en ellas. Entonces veíamos cómo ayudábamos y encontré el contacto del Banco de Alimento de Cáritas, que tenía una bodega cerca de la central de abasto. Tenía entonces un camioncito, como le he platicado a Fernando, y en ese camioncito íbamos y recogíamos alimentos que venían de donaciones de la central de abastos, de diversos bodegueros, o de la merma de supermercados o de otros lugares, y entonces se juntaban todos los días, y para ellos era muy importante que esos alimentos llegaran a un destino. Entonces yo me los llevaba en un camioncito viejito, tipo Banet, pero con muy buen espacio, y me iba
y en un punto se abría el camión y llegaba la gente y recogía los alimentos, cada quien escogía. Siempre había cosas interesantes. Me acuerdo que en alguna ocasión habían llegado muchas calabazas de estos días de festividades de muertos, y entonces fue de lo más exitoso que hubo en algún momento. Con ellos estuve trabajando pues por lo menos unos 3 años, llevando lo que llevaban las instituciones y siguiéndome a las reglas que tenían. Lo comento como experiencia. No tenía yo ninguna responsabilidad pública ni política, no tenía ningún cargo de ningún tipo, solamente era un vecino con ganas de participar, y encontré en una institución de asistencia privada de la que ya había tenido referencia en el 85 un apoyo específico. Años después seguí laborando. Varios años después tuve responsabilidades públicas, fui diputado por ese distrito donde vivía, en la colonia, el que pertenecía a la colonia Niños Héroes, Postal, Independencia, Portales, esa zona. Y luego tuve una responsabilidad pública muy relacionada con los temas sociales, que fue ser titular de la Secretaría de Desarrollo Social. En la Secretaría de Desarrollo Social impulsamos el Profais, ya existía, pero puedo decir, sin temor a equivocarme, que esa época, del 2006 al 2011, fue la de mayor impulso al Profais, al programa de financiamiento de la asistencia social. Trabajamos con las instituciones de primer nivel, de segundo nivel, obtuvimos buenos financiamientos privados, aportamos financiamientos públicos y ayudamos a muchas instituciones a desarrollar proyectos específicos. Como secretario de Desarrollo Social, empecé a hacer algunas visitas y fuimos a visitar a varias instituciones de asistencia privada que nos pidieron estar con ellos. Recuerdo bien, por ejemplo, que estuvimos en una institución de asistencia privada dedicada a apoyar a personas con Alzheimer, a personas, otra con esquizofrenia, a otras personas con esclerosis múltiple, entre algunas de las instituciones de las que recuerdo, tuvimos contacto, tuvimos visita y tuvimos una relación cercana. Puedo decir que trabajamos muy bien todo ese lapso. Me tocaba directamente esa relación por las funciones que me correspondían de carácter social. Ahora bien, esto se refiere a mi experiencia, pero aquí me preguntan, por ejemplo, entre las cosas que me preguntan, ¿cómo visualizo a las instituciones de asistencia privada? ¿Qué pienso, qué considero sobre el papel y la función que tienen, sobre el papel que juegan? Y yo diría que hay varias cosas que son muy importantes. Una, que las instituciones de asistencia privada son un complemento efectivo para las labores de gobierno. Claro que el gobierno no puede deshacerse de sus responsabilidades públicas generales, pero eso no impide que haya colaboración con diversas instituciones que llenan a veces huecos pequeños o huecos grandes en diversas áreas que requieren atención social. Otro elemento que me parece muy importante es que las instituciones de asistencia privada permiten una profesionalización, se especializan, generan cuadros y personal que es experto en determinados temas de la asistencia social. Entonces, trabajan a lo largo de muchos años y tienen información, sistematizan conceptos y saben qué hacer sobre ciertas situaciones y en ciertos segmentos sociales. Entonces, eso, por supuesto, ayuda mucho a las tareas que realiza un gobierno, cualquier gobierno. También, por otro lado, las instituciones son una forma de canalizar la solidaridad social.
se convierten en grandes vehículos para momentos críticos y pueden decir, aquí estamos, aquí nosotros podemos ser un puente para la solidaridad social con algún hecho que haya ocurrido, con algún sector de la sociedad al que le urja un mecanismo de solidaridad social. Y por otra parte, las instituciones de asistencia privada son también una forma de participación social y ciudadana y canalizan el interés de muchas personas para intervenir en los asuntos sociales, públicos, comunitarios, simplemente porque quieren participar, porque quieren ayudar, porque quieren estar, porque quieren protagonizar en algún episodio de la participación social. Entonces tienen, para mí, por lo menos, estas funciones, roles que son muy significativas para la acción pública. Ahora bien, hay cuestiones específicas que interesan a las instituciones de asistencia pública. Aquí voy a comentar algunas reiteradas. Tenemos un tema. El tema es la dificultad de cumplir con la normativa de uso de suelo y protección civil. Esto se reitera en varias preguntas. Bueno, le pedí al consejero jurídico que me acompañe, porque aquí está el consejero jurídico Néstor Vargas. Viene porque le quiero pedirle una tarea específica, y es que nos ayude a lo largo de los próximos meses, nos ayude para hacer un programa de regularización en materia de uso de suelo y protección civil para más de 200 instituciones de asistencia privada. Entonces, aquí tiene ya esta tarea para que podamos, pues no solo darle respuesta a esta pregunta en términos discursivos, sino que pongamos manos a la obra sobre un asunto que es sensible, porque las instituciones van durante años, están en un lugar durante mucho tiempo y no puede ser que no puedan haber regularizado estos temas. Luego, otra pregunta que se reitera es sobre el tema de las actas de nacimiento, es decir, si es posible que para diversas instituciones podamos ayudar en el tema de dotar de actas de nacimiento a personas que pertenecen a grupos prioritarios de atención. Y es completamente posible. La respuesta sí, sí es posible, y también nos va a ayudar el consejero jurídico para eso. De hecho, hemos tenido a lo largo de la historia varios programas relacionados con las actas de nacimiento. Tuvimos un programa en la época en que fui secretario de Desarrollo Social de entrega de actas de nacimiento extemporáneas. Sobre todo tiene que ver con niñas, niños y adolescentes en situaciones críticas que no tienen actas, nacen, no tienen actas, niños indígenas migrantes, niños en situación de calle, y van creciendo sin actas de nacimiento. Adultos mayores que a lo largo de toda su vida, para sus actos jurídicos, se apoyaron solamente en su fe de bautismo y con eso se defendieron en la vida, pero no sacaron su acta de nacimiento. Personas con discapacidad que a veces se encuentran en situaciones en las que hasta familiares y seres queridos consideran que no necesitan el acta de nacimiento, que la pueden tener o no tener, pero tienen derecho a su acta de nacimiento. Entonces sí, por supuesto, claro que sí podemos apoyar en eso, y sería bastante benéfico para personas que pertenecen a grupos prioritarios. Luego, sobre el tema de cómo podemos
relacionarnos más con el gobierno de la Ciudad de México, si podemos tener mesas interinstitucionales. Sí, de hecho ahorita comentaba con el consejero jurídico que necesitamos meter más en la relación con ustedes, con las instituciones, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaría de Gobierno, por lo menos, y otras secretarías, al DIF, a la Secretaría de las Mujeres y otras secretarías que realizan labores, a la Secretaría de Salud, que realizan labores que son de interés de ustedes como instituciones por los campos en los que están actuando. También me preguntan, esto es reiterado, ¿qué podemos hacer sobre todo respecto a la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y particularmente en un tema muy delicado que es el tema de la violencia sexual que sufre esta población? Bueno, tenemos que actuar ahí en varios frentes. Una parte es la difusión de los derechos. Otra parte tiene que ver con la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes en situaciones críticas. Ahí particularmente es el trabajo de coordinación con la Fiscalía, con el Tribunal Superior de Justicia, para diversas medidas de protección que han venido creciendo. Y luego está el tema del combate a la impunidad, para que podamos ir incrementando vinculaciones a proceso y sentencias en los casos de agresiones que tenemos, de agresiones muy fuertes que ocurren contra niñas, niños y adolescentes. Ahí tenemos un informe cotidiano que recibimos sobre esta problemática, pero esto podemos hacer para trabajar con instituciones, sobre todo, no solo de carácter social, sino que están en el ámbito de la justicia. Por último, en cuanto a las preguntas más reiteradas, hay una que tiene muy concreta y muy buena. Dice, ¿se ha contemplado la posibilidad de revivir el Profais? Bueno, lo tocamos en la mesa que tuvimos, en la reunión que tuvimos ahora que tomé posición como jefe de gobierno, y puedo decirles, sí, para el ejercicio 2024 podemos revivir el Profais, que nos parece que es una buena herramienta para estimular, alentar y sobre todo ayudar a las instituciones de asistencia privada más pequeñas, las que van empezando y que necesitan el refuerzo, el apoyo tanto de las grandes instituciones de asistencia privada como del gobierno de la Ciudad de México. Más allá de las preguntas específicas, es posible que flote en el aire la interrogante: ¿le interesa al gobierno la relación con nosotros? ¿Es importante para el gobierno de la ciudad la relación con nosotros? Bueno, por supuesto que interesa a cualquier gobierno. Y por supuesto, pues también tiene que ver con los acentos que ponemos en los temas que nos interesan en nuestras gestiones. Yo he dicho, y se fue convirtiendo prácticamente en un lema nuevo del gobierno, que hay que ponerle acento social a las tareas que realicemos. Lo que realicemos, yo le pedí al gabinete, una vez que llegué al gobierno, a la jefatura de gobierno, debe tener una consecuencia social positiva. Si tenemos un problema que resolver y hay varias opciones para resolverlo, tenemos que pensar cuál es la que tiene mayores consecuencias de beneficio social. Esa es la que hay que aplicar. Tengo 4 opciones. Bueno, ¿cuál representa mayor beneficio social a las personas? Esa es la opción que debo escoger como funcionario, como funcionaria del gobierno. Eso es lo que le pedí al gabinete. Inmediatamente llegué al gobierno y le dije a los compañeros y compañeras, les dije, pónganle acento social a las cosas que realicen, que no haya burocracia, que haya acento social. Bueno, ya en el back que me ponen luego para los eventos, ya le pusieron así los compañeros, gobierno con acento social, aunque nunca se planificó ese lema, pero surgió en el camino.
Entonces, si somos gobierno con acento social, pues por supuesto que nos interesa la relación con instituciones que están íntimamente vinculadas a comunidades de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónico-degenerativas, instituciones que atienden emergencias sociales. Por supuesto, es de interés del gobierno y del jefe de gobierno esta relación con todas y todos ustedes. Muchas gracias.